Buenos días a todos. De nuevo en Burgos, después de 3 años de penitencia en el desierto, porque a veces sin nada, otras veces en algún sitio, como fue el año pasado en Torremocha del Jarama. Muy agradecido de que estéis aquí y bienvenidos. Sobre todo quiero daros la bienvenida a los que venís por primera vez y pido que os levantéis simplemente, aunque vamos con el tiempo justo, que os levantéis o levantéis la mano los que venís por primera vez. Hay unos cuantos, ¿verdad? ¿Eh? Dispuestos a continuar con el trabajo que hacemos aquí. Bien, algunos, una cuestión nada más. Algunos habéis preguntado por el día de mañana. Hay dos posibilidades de hacer una excursión. Son dos museos que hay muy interesantes. Bueno, un museo y una exposición sobre los mercaderes de Castilla. Mañana daremos más información sobre esto. Respecto a las claves, sé que está habiendo algún problema con los ordenadores. Yo he entrado con visitas, La Paz Contigo, y aquí es la de Aula Magna y la clave San José 19. Hay que tener en cuenta que las palabras van juntas y las primeras letras en mayúscula. Bien, pues estamos en la 31 aula de verano, o sea que esto supone una fidelidad en los años. Muchos de aquí hemos estado en casi todas y quizás algunos en todas, con a lo mejor faltas por medio, ¿no? Entonces, esto supone, pues yo creo que una gran tarea de construcción y de voluntad de afirmación de lo que nosotros creemos y pensamos, que es el personalismo comunitario. Entonces, pues es una invitación también a seguir, aunque nos encontremos en una situación que a veces nos puede parecer un poco insatisfactoria. Otros años el aula ha estado llena a reventar y con gente, quizás por el COVID, por lo que quiera que sea, ha habido como un decaimiento. Yo os invito a no dejar las cosas. Esta mañana Francisco, el sacerdote que está aquí, nos dijo en la misa, bueno, pues que habíamos hecho una labor muy importante, que había una comunidad que se había creado gracias al contacto con el instituto y ojalá fueran más las comunidades que se creasen en este sentido. El tema del aula contra la servidumbre voluntaria quiere resaltar dos puntos de vista que son complementarios. Uno, la existencia de una tiranía que, como decía el Evangelio de esta mañana, quizás la gente no la ve, ¿no? O la vemos, pero no la sentimos. Vemos sin ver, como decía el profeta Isaías. No la vemos, pero existe. Esa tiranía es fuerte, es quizás la más potente que ha habido en toda la historia. Y yo creo que emprende una guerra contra lo que es humanidad. La humanidad le sobra, la persona le sobra. Y ese es el vacío que está creando. Lo otro es que nosotros nos dejamos en esa situación llevar por el conformismo, sin reacción, sin voluntad, sin sentido del sacrificio y sobre todo del compromiso. Quiero recordar que Mounier decía, y es lo que quisiéramos con este aula, educar es despertar personas y personas que se comprometen como personas. Entonces, nuestra aula es para eso. No es un aula de verano, pues para estar tranquilamente, pasar unos días, oír cosas bonitas, sino para comprometerse desde ahora, continuar los compromisos que tenemos e incluso iniciar otros nuevos. Bueno, pues con esto, como presentación del aula, paso a presentar a José Antonio Zamora, que estuvo con nosotros yo creo que hace 4 años y que bueno, pues nos gustó y por eso lo hemos llamado de nuevo y que además está trabajando con este tema. José Antonio nació en Murcia, tiene una trayectoria como filósofo, se licenció en filosofía en Granada, después ha sido profesor de secundaria, realizó estancias de investigación y estudio de doctorado en la Universidad de Münster, Alemania, y allí fue donde se doctoró en el año 1995 con una tesis sobre Theodor Adorno, dirigida nada menos que por el profesor Johann Baptist Metz, quizás conocido de algunos por la teología política y obras de teología importantes en la segunda mitad del siglo XX. Ha sido profesor encargado de Ética y Filosofía Moderna y Contemporánea y Filosofía de la Religión en el Centro de Estudios San Fulgencio de Murcia, afiliado a la Pontificia de Salamanca, desde el año 95 al 2003. Profesor también de Teoría de la Educación en la Universidad de Murcia. Desde el 2003 su plaza es de investigador en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Madrid. Ha sido profesor invitado en varias universidades iberoamericanas
en San Salvador, en Brasil y también en las universidades de Münster y Berlín. Trabaja en una línea, bueno, pues sobre lo que él hizo el doctorado, ¿verdad? Filosofía después de Auschwitz, la teoría crítica con autores como Adorno y Walter Benjamin, teologías políticas de la modernidad, filosofía política de las migraciones, sufrimiento social y autoritarismo. Entre sus obras se pueden destacar Krise, Kritik, Erinnerung, memoria, ¿no? Sí, memoria, Erinnerung, Theodor Adorno, Pensar contra la barbarie, y la más reciente, Migraciones y fronteras en un marco de justicia social. Y bueno, otras obras colectivas también en torno a esta temática de las víctimas y la problemática del sufrimiento social y la dictadura interiorizada, que es de lo que nos va a hablar ahora en su ponencia. Bueno, pues bienvenido, encantado de estar otra vez aquí contigo y adelante. Pues, muchísimas gracias a Luis y muchas gracias a Laura por volver a invitarme. En el pecado lleváis la penitencia. En fin, yo estoy trabajando ahora, terminando un proyecto dentro del Instituto de Filosofía del CSIC sobre, que se llama así, Constelaciones del Autoritarismo. Y bueno, yo me imagino que eso inspiró a Luis para esta amable invitación. Luis es una persona tan afectuosa y tan, pues que es muy difícil decirle Bueno, tú también eres muy fácil, de decir que sí. En fin, me alegro de poder estar con todos vosotros. Bueno, voy a hacer un primer acercamiento a lo que podríamos llamar la constelación autoritaria y en un segundo momento pues a lo que puede ser digamos, la construcción de subjetividades congruentes con el autoritarismo, ¿no? Quizá pues conocéis que precisamente es la teoría crítica, digamos, la teoría crítica de la mal llamada Escuela de Frankfurt, quienes, bueno, en los años, como respuesta a la emergencia del fascismo y sobre todo del nacionalsocialismo en Alemania, pues articulan un intento de comprensión, ¿no?, filosófica, teórico-social, de análisis empírico, de lo que fue pues, la reacción autoritaria a la crisis de finales de los años 20. El término, entonces, es en esas claves en las que yo me muevo, ¿no? No son las únicas claves para acercarse al fenómeno del autoritarismo, son las claves en las que yo me muevo. Y luego podemos, quizás, si hay oportunidad, pues analizar qué da de sí o qué no. El concepto de autoritarismo es un poco escurridizo, ¿no? No es un término fácilmente, digamos, fijable, ¿no? En general, pues se lo usa en la teoría política, pues para intentar caracterizar a determinados regímenes que no son totalitarios en el sentido de lo que se ha conocido como regímenes totalitarios. La figura aquí es Juan Linz, ¿no?, que tiene un trabajo sobre autoritarismo, con un intento de caracterizar pues, las dictaduras del sur de Europa, dictaduras posfascistas, podemos así, que no encajan dentro de lo que pudiéramos llamar una categorización de totalitarismo, pero son regímenes o dictaduras de carácter autoritario. Lo que pasa es que a mí me parece que este planteamiento, que está marcado por una diferenciación entre lo que pudiéramos llamar, es un intento de extender certificados de democracia, más o menos, ¿no? Que lo paradójico es que a veces pues aquellos que han arrasado el mundo desde hace siglos pues van dando certificados de democracia a aquellos que han sido previamente arrasados por ellos, ¿no? Entonces pues es un poco paradójico. Pero en fin, sobre todo el problema que tiene este uso en lo que se llama política comparada es que es incapaz de desentrañar cuáles son los procesos dentro de las sociedades que llamamos democráticas, cuáles son los procesos que incuban el giro autoritario, ¿no? Porque como están volcados en diferenciar, pues no son capaces, en ese sentido, y se centran excesivamente, podríamos decir, en las formas de gobierno y no atienden a las transformaciones sociales que están en el origen
del autoritarismo. Entonces yo prefiero hablar del autoritarismo como una constelación de elementos que son procesuales, ¿no? Que son procesuales, de diverso carácter, social, político, también cultural, que se articulan fundamentalmente como respuesta a las crisis sistémicas. Igual que vimos la evolución autoritaria mundial después de la enorme crisis de finales de los años 20, la crisis del 29, que da origen a esos regímenes totalitarios y fascistas en muchos lugares, nos encontramos ahora en una situación parecida de crisis sistémica y, por lo tanto, creo que hay que entender, digamos, el autoritarismo en relación. Y esas crisis suelen afectar, cuando son crisis profundas, no crisis coyunturales, suelen afectar a los mecanismos básicos y fundamentales de reproducción de las formaciones sociales. Yo voy a hablar de autoritarismo dentro de las formaciones sociales modernas, capitalistas. Naturalmente hay formas de autoritarismo premoderno, pero eso no creo que sea aquí lo que nos convoca, ¿no? Entonces, si decimos esos mecanismos fundamentales son el mecanismo económico, ¿no? No me gusta hablar del mecanismo del mercado porque el mercado es un concepto demasiado centrado en la esfera de la circulación y el sistema económico es un sistema más complejo, ¿no? Pero que tiene que ver con la reproducción material de las sociedades, el mecanismo del Estado como un mecanismo fundamental de reproducción política de las sociedades y la nación y otras formas de construcción de identidades, construcción de identidades individuales y colectivas que tienen que ver con la reproducción identitaria, subjetiva de los individuos. En las crisis, estos mecanismos fundamentales se ven muy afectados, ¿no? Y entonces yo creo que el autoritarismo es una forma específica de interpretar primero esa crisis. Porque cuando se produce una crisis, lo primero es entender qué está pasando, qué es lo que está pasando. ¿Eh? Y el autoritarismo lo que ofrece es una oferta de interpretación, ofrece relatos para interpretar la crisis. ¿Y en qué sentido? Lo vamos a ver progresivamente conforme vaya avanzando en la exposición, pero reformula los conflictos sociales básicos en unos términos nuevos. Que vamos a analizar aquí. Pero aparte de interpretar la crisis, su origen, su significado, y también de interpretar los conflictos que genera la crisis, porque toda crisis genera conflictos, ¿no? También es una forma específica de gestionar el malestar, los miedos y las agresividades sociales que desencadenan la crisis. No solo gestionar, yo diría que lo que el autoritarismo hace es desviar la atención de las raíces sistémicas de la crisis. Codificar la crisis en términos no sistémicos. Neutralizar el potencial desestabilizador de los conflictos sociales y canalizarlo hacia objetivos que yo llamaría espurios. Instrumentalizar para estabilizar las estructuras de dominación social, económica, política e identitaria que se han visto desestabilizadas por la crisis. Por eso es importante entender, entender la crisis es entender lo que hace el autoritarismo con la crisis. Por eso me voy a referir un poco a la crisis. Es decir, cuando hablamos de crisis, naturalmente estamos pensando fundamentalmente en la crisis financiera del año 2007-2008, etcétera, que desde luego fue una crisis financiera, pero no solo una crisis financiera, es
algunos hablan de una multicrisis, que afecta a muchas dimensiones, es una crisis de la política y de la representación política, es una crisis ecológica, es una crisis del modelo o del modo de regulación económica, es una crisis. Pero yo sostengo, es verdad que la otra crisis que tenemos de referencia anterior es la crisis de los años 70, la crisis del Fordismo, la crisis que puso fin a lo que fue la fase expansiva de las sociedades capitalistas, de la economía capitalista de posguerra. Tuvimos ahí lo que se llama la edad dorada del capitalismo, ¿no? El crecimiento económico, la construcción de los estados del bienestar, etcétera. Esa fórmula fordista keynesiana que permitió pues, una expansión económica desconocida hasta la fecha, que tiene un poco un problema de que, habiendo sido un periodo muy restringido de la evolución del sistema capitalista, se ha convertido en el referente normativo. Parece que el capitalismo fue esa etapa. El capitalismo lleva muchos siglos funcionando y no es esa etapa, pero la tenemos un poco como referente. Y eso ha generado lo que yo llamaría un proceso de idealización, por diferenciación con otras etapas anteriores y posteriores. Hemos terminado idealizando esa etapa que es muy problemática en sí misma, ¿no? Pero bueno, en fin, eso. Lo que se articula a partir de la crisis de los 70 es la respuesta que hemos dado en llamar neoliberal. Este término es un término chicle que lo usamos de modo muy impreciso, pero es el que nos sirve para decir una serie de estrategias. Que tuvo una primera fase que se ha dado en llamar neoliberalismo destructivo o neoliberalismo desregulador, que está basado en lo que se conoce como el consenso de Washington y que fundamentalmente se orientaba a desmontar, digamos, las fórmulas políticas, económicas y culturales del Fordismo, de la fórmula del modo de regulación fordista keynesiano. Fue una etapa de desmonte, todo lo conocemos. La fórmula es esa de desregulación, liberalización, recortes del gasto público, desburocratización, privatización, bueno, todas esas fórmulas, ¿no? Que da paso a una segunda etapa que se ha dado en denominar neoliberalismo progresista o supuestamente progresista, que asociamos a fórmulas más de lo que se llamó la tercera vía. Los líderes de esta etapa no son líderes conservadores, no son Thatcher o Reagan, sino que son Clinton, Tony Blair, Gerhard Schröder, socialdemócratas, ¿no? Es la etapa neoliberal, entre comillas, progresista, que, digamos, reactiva a los estados, pero los reactiva en el sentido de reactiva el papel de los estados en el sentido de convertirlos en un agente de la transformación neoliberal de las sociedades. ¿No? Son los promotores del proceso de globalización, de deslocalización empresarial, de transformación de las cadenas productivas, del traslado de parte de esas cadenas a los países emergentes, a las economías emergentes, la financiarización de la economía, lo que yo llamaría un keynesianismo privatizador, ¿no? Es decir, el Estado empieza ya a deshacerse de su papel de las empresas, por ejemplo, estatales, a privatizar una parte de los servicios públicos, a incorporar la revolución digital. Entonces pasamos, ese proceso de transformación de los estados que los politólogos dicen se pasa de unos estados protectores a unos estados activadores. El papel del Estado es activar a la sociedad para, digamos, que esa sociedad esté en condiciones de competir en un mercado globalizado,
donde la competencia se ha exacerbado, ¿no? Y se llama de los estados a los estados competitivos, porque los estados lo que tienen que intentar es crear las condiciones en sus sociedades nacionales de las mejores condiciones posibles para la inversión de capital. Y esto lo llevan a cabo gobiernos, entre comillas, socialdemócratas o los liberales norteamericanos. No es una revolución conservadora. Es muy importante tener en cuenta, porque a veces en esto el proceso de neoliberalización es un proceso que ha concitado todas las fuerzas políticas del espectro político de los estados, ¿no? Y a mí lo que me interesa sobre todo es mostrar cómo se incuba aquí, en este momento y en este proceso, lo que yo llamaría una fórmula autoritaria. ¿Por qué? Yo no voy tan lejos. Hay un pensador francés, politólogo, filósofo ético, se llama Mark Weinstein. Nosotros le tradujimos un artículo en Constelaciones, en la revista de Teoría Crítica, que él habla de totalitarismo original, porque él dice que esta fórmula neoliberal tiende a lo que podríamos llamar el signo más claro del totalitarismo, que es a la indivisión social, es decir, a someter al conjunto de la sociedad, al conjunto de procesos sociales, a un único principio de regulación del que no escapa nada. Y ese principio, que es un principio, una totalización de un mecanismo social, político, económico, cultural, identitario, es el de la competitividad, que es un modelo objetivo, social y total, no solo económico, sino total, que por lo tanto produce indivisión social. Esta es la verdadera matriz ideológica del neoliberalismo, que proviene, como algunos conocen, digamos, sobre todo cuando uno se va a los comienzos de la sociedad Montpellerin y a este periodista muy famoso norteamericano, que fue uno de los iniciadores, Walter Lippmann, ¿no? Pues el peso que tiene Herbert Spencer. Es un filósofo muy importante, pero que es el padre del darwinismo social. Y el darwinismo social es la matriz ideológica del liberalismo. Mientras que se ha intentado pensar en el liberalismo como los defensores del Estado mínimo, eso cuando uno se va a los ordoliberales, pero a los neoliberales austriacos, a Hayek, o a la escuela de Chicago, a Friedman, a Milton Friedman o a Buchanan, no, ellos no querían menos Estado. No querían un Estado débil, en absoluto. Era un Estado fuerte, pero un Estado capaz de someter a la sociedad al principio de competitividad que debe regir las leyes del mercado. Pero las leyes del mercado y todos los ámbitos de la vida social. Todos los ámbitos de la vida social. Incluso los procesos de subjetivación deben adaptarse a este principio. Lo que se ha venido a dominar después, Böcklin tiene un libro, que se llama El yo empresario, ¿no? Pero ¿qué es eso? Es decir, concebir a los individuos como conjunto de capacidades y potenciales que deben de ser optimizadas, permanentemente optimizadas, puestas al día, movilizadas permanentemente para poder sobrevivir en un espacio de competitividad radical. Y esta forma de comprensión es la que yo creo que tiene un rasgo formalmente autoritario. Formalmente autoritario. No tiene,
quizá un componente ideológico autoritario, pero sí que impone una normatividad estructural, inflexible, omniabarcante, dominante, que exige la completa adaptación del individuo a ese principio, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay una matriz, digamos, autoritaria del... bueno, el término liberalismo autoritario es un término que tiene su origen pues, un artículo de un politólogo alemán de los años 30, que se llama Frenkel, que tiene un libro muy interesante que es El Estado Dual, para analizar los procesos de transformación de los estados autoritarios y totalitarios, y por lo tanto está asociado también a otras figuras cuya relación con el liberalismo es un poco compleja, como Carl Schmitt, digamos, el politólogo, el filósofo del Estado por antonomasia del nacionalsocialismo. Pero bueno, yo no me quiero meter en esas historias aquí. Sí entender que en la nueva situación se ha impuesto una normatividad social el problema es que es entender que este mecanismo no es un mecanismo exclusivamente económico, no es un mecanismo exclusivamente que afecta al mercado, sino que se traslada al conjunto de la reproducción social, de la reproducción cultural, de las identidades, y vivimos un clima, como ellos suelen decir, de un clima bélico, una guerra incruenta. El darwinismo social es esto, vivimos en una guerra incruenta, pero una guerra en la que estamos participando todos. Es una forma de concebir la sociedad, las relaciones humanas, las personas, fundamentalmente desde el principio de afirmación individual contra otros competidores. Los individuos no son socios, no son compañeros de viaje, no forman una comunidad que los construye como personas, sino que son competidores. Esto ha generado unos procesos, esto ha generado una desestabilización muy importante de todos los mecanismos de integración social. Mecanismos de integración social que el que menos tiene aquí interés en considerarlos, no tener una visión crítica de los mismos soy yo, pero que han sido el trabajo asalariado, los estados protectores, el consenso por así decirlo, de participación democrática, de reparto, de tal. Bueno, no. Todo esto, digamos, son ruidos que se introducen y perturban el mecanismo esencial que debe ser preservado por encima de todo, que es el mecanismo de la competitividad. Bueno, esto que ha sido una etapa ha generado, pues evidentemente lo tenemos a la vista, es decir, cuando tú coges, y hace poco pues el profesor Ayala, que es un profesor que ha colaborado muchísimo con Cáritas y en los informes FOESA y que estaba antes en la de Juan Carlos, ahora me parece que está en la UNED, acaban de sacar un estudio sobre el proceso de la desigualdad en España. Entonces, cuando miran los números son incontestables. Los números son incontestables. Es decir, hemos vivido un proceso de crecimiento de la desigualdad muy importante. Desde el 2007 el índice de desigualdad ha pasado del 43, desde el 2007 al 2014 al 50 en España. Y no sé lo que ha venido después, pero ha seguido creciendo. Es decir, el resultado de este proceso competitivo, en general, pues claro, es decir, el proceso de competición ideal, el proceso de competitividad ideal no se produce en la realidad. En la realidad lo que se produce es una acumulación de ventajas comparativas que son, digamos, aprovechadas por los más fuertes y termina actuando como el llamado principio Mateo. Al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Es decir, ese proceso de competitividad exacerbada
lo que termina es generando una enorme desigualdad. Pero, de hecho, lo que ha pasado es que no solamente el efecto, bueno, ahí tenéis el libro de Piketty y todo esto de cómo funciona el crecimiento de la desigualdad en esas etapas, pero eso, el 2007, lo que pasa es que se produce como un shock, porque todas las promesas asociadas, ¿eh?, al éxito de ese mecanismo se han visto desmentidas. Se han visto desmentidas. Es decir, la fórmula neoliberal que prometía un progreso ilimitado de bienestar que se extendería por todo el mundo con el proceso de globalización, etcétera, la realidad ha actuado como un shock. Empieza a hablarse entonces, si recordáis, cuando surgió esta crisis, el fin del neoliberalismo. Algunos recordarán aquella frase de Sarkozy, que fue, ya casi nadie lo recuerda, ¿no?, un presidente de Francia, pues de refundar el capitalismo, ¿no?, la fundación del capitalismo, que inicialmente pues lo que dio como resultado fue un reforzamiento de las medidas neoliberales, recortes, tal y cual. La primera respuesta a la crisis fue un paso de tuerca a las fórmulas neoliberales, y que luego, cuando llegó la crisis del COVID, etcétera, pues ha pasado a una especie de suavización que no sabemos cuánto va a durar porque el dinero es corto, que es esto que tenemos una reformulación casi neo-keynesiana, yo diría una suavización neo-keynesiana de las fórmulas neoliberales de afrontar la crisis. Estamos ante una crisis terminal. Yo creo que está hablando de una crisis terminal del capitalismo, es decir, que el capitalismo, por el marco en el cual se sitúa y por lo profundo es decir, la revolución, la tercera revolución industrial, la transformación digital y las nuevas tecnologías, lo que eso supone en el mundo del trabajo, en el mundo laboral, la destrucción del empleo. Yo creo que el capitalismo como sistema de organización social ya no está en condiciones de dar una respuesta y una salida a las crisis que él mismo produce. Pero bueno, eso es discutible y discutible. Es muy discutible. Siempre estamos hablando del fin del capitalismo que nunca llega y no sabemos si llegará. No hay nada más fácil que anunciar el final de algo. Bueno, pero lo que sí está claro es que, digamos, las posibilidades de generar lo que se llamaba en la fórmula gramsciana, ¿no? Gramsci es un pensador italiano, se llamaba el consenso pasivo, es decir, generar un nuevo pacto social, como fue el pacto social de posguerra, o un pacto social como fue el asociado a las promesas neoliberales, etcétera, un consenso pasivo que siempre supone algún tipo de concesión por parte de los gobiernos, concesiones políticas, concesiones económicas. Eso se ha restringido enormemente. Es decir, el sistema ya no tiene, en cualquiera de los problemas que nos situemos. Pensemos, por ejemplo, en el problema de la inmigración, ¿no? Y dicen, no es que habría que ayudarles en sus países para que no vinieran. Si no podemos, quiero decir, si el sistema está agotado, si el sistema no tiene capacidad de sacar a esa gente de su miseria, al contrario, la aumenta, eso es una fórmula vacía. Y en la gestión de ese problema, de la desigualdad mundial, de la miseria a la que se ven sometidas millones y millones de personas en todo el mundo, que está detrás de los flujos migratorios, etcétera, igual que podemos enfrentar ese problema, podemos enfrentar otro, recrear el sistema productivo en España. No sé, quiero decir, ¿eso cómo se come? ¿Eh? Evidentemente que podemos conseguir pues, que ahora se construyan baterías para los coches eléctricos en no sé dónde, qué tal, y bueno, y todos esos esfuerzos se van haciendo, pero la sensación que uno tiene es que, dado las dimensiones de la crisis, lo que estamos haciendo es
como especie de gestos de como cuando uno está hundiéndose en el agua y empieza allí e intenta agarrarse a cualquier sitio y tal, pero no hay, yo no tengo la sensación de que hay una respuesta realmente que tú digas, bueno, es que podríamos tirar por aquí. Sí, vale. Entonces, lo que le he dicho al digo, dime porque yo malamente. Pero claro, en esta situación es ridículo cuando vemos el debate político. El debate político parece una cosa absolutamente insultante. Que va a venir esto, que va a venir el otro, que va a hacer este. Bueno, ahora lo veremos, ¿no? Porque eso es una de las cuestiones importantes, ¿no? Entonces, ¿cuál sería lo que yo considero que son estrategias autoritarias de gobierno de esta crisis? La crisis que es una crisis muy profunda. Las estrategias están centradas en capturar y dirigir el descontento de las clases subalternas, transformar la frustración en resentimiento. ¿En qué consiste esto? En buscar culpables. Buscar culpables. A problemas sistémicos que son difícilmente desentrañables, que son difícilmente abordables. ¿No? Yo lo que señalo es que el culpable es este político, aquel político, ¿no? Parece que si echamos a uno y ponemos a otro, eso va a cambiar los problemas sistémicos, ¿no? Bueno, a veces se centran, los culpables forman parte de la élite, una élite económica, una élite política, o grupos específicos, inmigrantes, musulmanes, asociales, ¿no? Pero esto es muy importante. Para redirigir la frustración y transformarlo en resentimiento, es necesario buscar personificar los problemas. Problemas que son sistémicos, advierto, ¿no? Se personalizan. Naturalizar y nacionalizar el bienestar basado en procesos sistémicos, ¿no? Y si vemos que se ve amenazado nuestro bienestar por procesos globales que son difícilmente abarcables y tal, eso, es decir, lo que entendemos es que, como algunos dicen, es que los chinos nos quieren quitar, los chinos. Bueno, o sea, a nosotros que teníamos una posición de privilegio, que pertenecíamos al 20% de la humanidad que tiene bienestar en el mundo, pues eso que es lo que nos hemos conquistado con nuestro esfuerzo, hacemos una lectura como si, digamos, nos correspondiese, y es una... porque yo me lo merezco. Nosotros no lo hemos ganado a pulso. Y eso que nos hemos ganado a pulso se ve ahora amenazado. Claro, en realidad veremos que una de las estrategias de las amenazas que provienen de crisis sistémicas son recodificadas en términos de amenaza a la soberanía nacional, de amenaza a la nación. Pero bueno, solo voy a hacer. Entonces, hay otra estrategia fundamental, es reforzar estrategias de desolidarización y estigmatización que permiten la proyección del odio y el resentimiento sobre determinados colectivos o sobre determinados grupos. Ya digo, la personificación de los procesos estructurales es un elemento fundamental de las transformaciones autoritarias de las sociedades, la personificación. Eso donde mejor se explica, claro, eso da lugar a lo que luego llamamos teorías conspiranoicas, ¿no? Teorías conspiranoicas es que un determinado personaje o un grupo social está detrás de todo. Está detrás de todo. Los judíos son los padres del capitalismo salvaje y del bolchevismo. Al mismo tiempo, en la ideología antisemita
los judíos están detrás del bolchevismo y detrás de Wall Street. ¿Ah? Y tú has personificado y puedes, porque, vamos a ver, emocional y afectivamente, ¿cómo se enfrenta uno a una estructura abstracta? No tienes manera. Aunque sea lo determinante de la crisis que sufres, tú no tienes capacidad humana en el sentido afectiva, emocional y tal, de enfrentarte a una estructura. Necesitas ese ejercicio de personificación de la estructura para poder decir, ¿yo contra qué estoy? Estoy contra este. Ponerle rostro. Ponerle rostro. Y si además el político pone su rostro, pues ya lo tienes a huevo. Quiero decir, es ridículo, ¿no? Pero puede convertir a un político, el que sea, de cualquier color, en el origen del mal. Claro, es una estrategia mediática muy potente, pero es inútil. O sea, no hay ningún político en el mundo capaz de, digamos, de controlar ningún proceso social. Ninguno. O sea, y creer en eso es un infantilismo, pero es el infantilismo que explota el autoritarismo, ¿no? Otra estrategia es debilitar los determinados límites de la corrección política. No voy a ser yo el que diga aquí que la corrección política se salva siempre, es decir, toda forma de corrección política se basa en ciertas simplificaciones, ¿no? Evidentemente, yo no soy, digamos, un apóstol de la corrección política, pero claro, también en la corrección política se articulan determinados seguros, por así decirlo, morales de las sociedades para decir esto no se puede pasar, aquí no se puede llegar, hasta aquí no se puede llegar, ¿no? Entonces, en temas de racismo, de machismo, de diversidad cultural, religiosa, sexual, etcétera, las sociedades articulan determinados y lo que hace, digamos, el autoritarismo es identificar esos límites morales como imposiciones ideológicas de una élite progresista. Nos han impuesto esos límites. Pero tengamos en cuenta una cosa, el desarme moral es una clave fundamental de todas las formas de movilización totalitaria. ¿Por qué ese judío que vivía y era mi vecino de al lado, yo puedo aceptar y afirmar que está bien que se lo lleven a una cámara de gas, con el que he convivido 20 años? Bosnio y serbio. Te estoy diciendo, ¿no? Es decir, tú tienes que tener, cuando uno ve cuando se despliega esa violencia, es decir, hay un discurso muy famoso de Himmler, donde él reconoce, porque claro, en toda forma de violencia social hay una denigración, una deshumanización del que se ha identificado como enemigo, ya deja de ser persona, es, como decían los alemanes, un Geziefer. O sea, es una... Bueno, esa forma de deshumanización, de convertir al otro, se hablaba en los campos de concentración de figuras, figuri. No son seres humanos, son figuras. Pero claro, eso no puede ser posible sin un proceso de deshumanización del perpetrador. Si tú tienes que matar en ti todas las mociones de solidaridad, de empatía, de reconocimiento del rostro humano del otro como persona, lo tienes que mortificar, lo tienes que anular en ti. Tú te tienes que destruir como persona para poder destruir al otro como persona. Entonces, ese proceso es un proceso de desarme moral, de eliminación de todos los seguros morales, que genera que en realidad es una forma de pseudo-rebeldía. Es decir, por fin podemos decir lo que pensamos. Bueno, puede decirse, pero eso no justifica. Es decir, esa pseudo-rebeldía en realidad lo que está es legitimando formas de desarme moral que son muy peligrosas, ¿no?
Y voy a señalar, ya para terminar, una serie de elementos discursivos que van asociados a estas estrategias. Una es la aceptación y la defensa abierta de la desigualdad. La desigualdad basada en marcadores a veces étnico-nacionales, pero también en marcadores económicos. No sé si alguien tiene la memoria, pero el Tea Party es uno de los digamos, movimientos sociales norteamericanos que están detrás de la elección de Trump y del giro que se ha dado en el Partido Republicano estadounidense. Se hicieron famosos al principio porque ponían en sus coches una pegatina, y esa pegatina decía: tú no tienes derecho a lo que he ganado yo. ¿Eh? Esta pegatina es muy significativa, demuestra esto, es decir, yo estoy aquí pagando, somos los paganos, somos los que contribuimos, somos los que con nuestro esfuerzo para sostener a sociales, para sostener a inmigrantes, para sostener... ¿no? Elementos a veces se basan en criterios supremacistas, pero no siempre, ¿no? Bueno, una recodificación nacional de los derechos sociales que digamos, justifica una estratificación política, ¿eh? Y establece una prioridad en el acceso a los derechos sociales. No es que esa estratificación sea nueva, que ya existía, sino que se ve como justificable. Es decir, primero los españoles, primero los norteamericanos. Yo cuando se pone primero América, primero Alemania, primero Francia, yo los pondría todos en una mesa y hasta que no pongáis de acuerdo. ¿Quién es el primero? Es que es ridículo. Pero bueno, primero nosotros, ¿no? Y después los otros. Bueno, esta recodificación nacional de los derechos sociales. Reactualización de un racismo diferencialista, que no es biologicista, pero que es un poco de incompatibilidades culturales, etcétera, el darwinismo social, la crítica del humanitarismo como buenismo, como tal. Una cosa es que tú denuncies la falsedad que a veces se oculta detrás de las proclamas humanitaristas, y otra cosa es que ataques el humanitarismo. Son dos cosas distintas. Aquí no, esto es una guerra de todos contra todos, y aquí el que se muestra débil sucumbe. Hay que defender los intereses nacionales contra todo y contra todos, ¿no? Los intereses nacionales, los intereses de grupo, lo que sea. Las campañas de pánico moral, las políticas de tolerancia cero, de mano dura. Parece que nos sentimos amenazados. Los ocupas, que vienen a quitarnos las casas, los menores no acompañados, que amenazan a sus ancianas, etc. Bueno, esas campañas de pánico moral, el mensaje subliminal que tienen es: esto no se puede resolver con un Estado de Derecho. Esto se tiene que resolver con medidas de mano dura, de tolerancia cero. Somos demasiado blandos con la delincuencia, con lo que sea, ¿no? Bueno, este es uno de los elementos discursivos. Desprestigio de los mecanismos de balance y control democrático. La figura que responde, la figura del político sería, como aquí todos somos ya muy mayores, supongo que, bueno, casi todos, bueno, algunos menos, disculpad, yo lo digo por mí, pero sí recordaréis esa figura muy típica de la televisión norteamericana, que es Harry el Sucio. Harry el Sucio era el detective que encarnaba Clint Eastwood, ¿no? Pero esa es la figura, digamos, ¿qué es? Hay que saltarse la ley para hacer justicia, ¿no? Es decir, frente al establishment que está pendiente de que hay que respetar esto. No, aquí lo que hace falta es una persona que tire para adelante y ponga orden y que cambie, que tal, todo lo que sean límites al ejercicio del poder se ve como una debilidad del ejercicio del poder, ¿no?
chauvinismo nacionalista, que esto es otra cosa, recuperar el orgullo nacional. Hombre, se puede estar orgulloso de ser español y tal, pero se puede estar orgulloso de ser rubio, yo qué sé, quiero decir, yo no he elegido el país. Si me hubieran pedido opinión para dónde quiero nacer, no sé si hubiera nacido en España, hubiera preferido el Congo, yo qué sé, no sé. Es decir, pero en cualquier caso, esta cosa de devolver la autoestima al pueblo, ¿no? La recodificación que decía yo de las humillaciones de clase como humillaciones nacionales, afrentas nacionales. Hay que hacer de nuevo grande a la nación, que sea esto, otra vez. Una especie de gesto vacío porque, digamos, desde su origen, la soberanía nacional, la soberanía estato-nacional, está mediada por la soberanía del capital. Esto es una cosa que nadie puede obviar. Es decir, que los norteamericanos son mucho más soberanos que los de Kosovo, cualquiera se da cuenta. Es decir, la soberanía no es simplemente una afirmación política. Detrás de la afirmación política está la capacidad que tiene un Estado nacional, su capacidad económica, su capacidad tal. Entonces, bueno, estos gestos de recuperar el orgullo, pues digamos, están dados a muy pocos, ¿no? ¿Y va a depender de qué? Pues va a depender de unos factores que no, es decir, hay una cierta proyección que consiste en creer que por tener la voluntad de ser los primeros se va a ser los primeros. Pues bueno, vas a tener que competir con los chinos o con los coreanos, con los no sé cuántos, es decir, en un mundo globalizado eso va a tener que asumir restricciones inevitablemente. Pero bueno, de entrada lo que pasa, veremos por qué esto tiene tal poder sobre los individuos, ¿no? Y simpatía hacia formas de gobierno autoritaria, trivialización del pasado autoritario, todo esto que hemos visto, ¿no? Una especie de caudillismo que vuelve a ver, decir, parece que cuando hacen, bueno, yo siento bochorno ajeno cuando se producen todos estos encuentros de los partidos políticos que se llaman a sí mismos democráticos, ¿no? El culto a la personalidad, sea uno, sea otro. Es decir, es que dicen, pero bueno, esto es una especie de regresión infantiloide en el cual yo ya no sé en qué mundo vivo. Es decir, ¿cómo es posible que la gente sea tan... No lo sé, no quiero decir ninguna palabra de la cual quiera arrepentirme, pero es absurdo, ¿no? Esa forma. Bueno, pues estos son los elementos discursivos que me parecen. ¿Por qué, digamos, eso tiene tanta pegada? Tanta pegada. Y eso tiene que ver con lo que la segunda parte, que no sé por dónde eso, pero no sé el tiempo que me va a dar, pero tengo, me parece, 10 minutos, 15 minutos. Bueno, ¿qué es lo que llamamos servidumbre interiorizada? Es en los años, precisamente a finales de los años 30 y sobre todo en los años 40, hay una aportación fundamental asociada a filósofos y a teóricos sociales de lo que se haya denominado después Escuela de Frankfurt, pero uno de ellos es Erich Fromm, que es muy conocido, Erich Fromm, otros que son menos, quizá Wilhelm Reich, etcétera, una izquierda freudiana y una teoría social que reformula las tesis del marxismo actualizadas, etcétera, y hay una confluencia entre lo que podríamos decir teoría social y psicoanálisis, ¿no? Bueno, eso da como lugar una serie de reflexiones en torno a cómo se median los conflictos sociales y los conflictos intrapsíquicos. La economía, esto no es meramente una cuestión, o sea, sería muy reductor, nos dijéramos, una especie de teoría del reflejo, como si los conflictos intrapsíquicos fueran exclusivamente una especie de reflejo de los conflictos sociales, o al contrario, ¿no? Lo uno sería un sociologismo inaceptable que anula toda capacidad de autonomía de los individuos, y lo otro sería un psicologismo también inaceptable porque intentaría explicar los procesos sociales a partir de los problemas individuales o psicológicos, ¿no? Pero sí que hay una mediación, y que por lo tanto, si hay una mediación, es posible rastrear en las dinámicas, los conflictos y las crisis sociales en los conflictos, las crisis y de la economía psicolibidinal de los individuos, ¿no?
Y aquí hay una tesis muy fuerte y es que el proceso, la evolución del sistema capitalista ha comportado por su propia evolución un debilitamiento de los individuos. Si el capitalismo liberal clásico, el capitalismo manchesteriano, todavía necesitaba del surgimiento de individualidades proletarias o burguesas, pero individualidades fuertes, con capacidad de agencia, con capacidad de iniciativa, de creatividad, de pensamiento. La propia evolución del capitalismo clásico liberal hacia el capitalismo monopolista y después evolución al capitalismo corporativista, neoliberal, etcétera, lo que ha supuesto en realidad es un debilitamiento de esa posición del individuo, una disolución, un debilitamiento, un desmoronamiento de los individuos. Y por lo tanto, un crecimiento de la... No es que esas individualidades fueran sustantivas en el capitalismo manchesteriano. Siempre han sido individualidades mediadas por las estructuras sociales y por lo tanto, digamos, dependientes, aunque digamos, la filosofía moderna se le llena la boca con los conceptos de autonomía, de libertad, de tal, pero esas libertades, esa autonomía individual siempre ha estado mediada y por lo tanto mediada por las estructuras sociales que la posibilitan y también la socavan. También la socavan. Eso no es nuevo, eso es originario. Pero, digamos, el capitalismo liberal manchesteriano todavía necesitaba de esa mediación de la iniciativa individual, de la capacidad de agencia de los individuos, de la iniciativa, lo que se llama iniciativa privada, y eso, etcétera, todo eso, ¿no? Sin embargo, eso se va debilitando en todos los estratos sociales y eso, digamos, tiene su reflejo en una debilitación de la instancia mediadora del yo. Desde el punto de vista psicoanalítico, el yo, como sabéis, es una instancia mediadora que, digamos, es la instancia que gestiona el encontronazo y el conflicto entre el mundo de los deseos y las necesidades, el ello, y la normatividad social, las coacciones sociales, el superyo, ¿no? Digamos que el yo siempre tiene que hacer de mediador para, digamos, llegar a un compromiso. El yo estabilizado es el yo que consigue un compromiso entre los impulsos del ello y la normatividad social. Eso genera un malestar, lo que llamaba malestar de la cultura, porque siempre a veces las coacciones sociales son más fuertes que el yo, pero lo que viene a decir la teoría crítica es que el yo debilitado cada vez tiene más dificultades para digamos, llevar adelante su negociado. Cada vez tiene más dificultades. Y eso, unido al debilitamiento social de los individuos y a las figuras paternas, si Freud, por así decirlo, había, digamos, captado cuál era la constelación del conflicto de socialización burguesa en el complejo de Edipo, y la fórmula edípica es que a través de la interiorización de la normatividad social en el superyo, yo consigo una normatividad autónoma que me permite enfrentarme con criterios normativos a la injusticia del mundo y por lo tanto, paradójicamente, la interiorización de la normatividad social me produce autonomía. Una vez que eso se debilita y ese negociado no se resuelve bien, lo que dice es que el yo tiene que delegar en instancias externas
la gestión del superyo. La normatividad social se impone sin interiorización. Y al imponerse sin interiorización, el sujeto no alcanza autonomía, es dependiente. El superyo es externalizado y es ejercido por instancias sociales o por figuras sociales con una carga desmedida de autoridad. El Führer, el caudillo. ¿Por qué en los regímenes autoritarios es tan importante? Porque esa figura de autoridad externa es la que permite pacificar el conflicto irresuelto en la economía psíquico-libidinal de los individuos por carencias del yo, un yo debilitado, un yo mermado. Y eso es lo que hace que el yo quede a merced de los mecanismos de represión, de introyección, de escisión, de proyección, de agresión, que cristalizan, dicen ellos, en una estructura más o menos estable, que es lo que llaman el carácter autoritario. Carácter autoritario no es decir, carácter puede conducir a una mala interpretación, porque ellos dicen, no se consigue una identidad fuerte, una identidad estable, no es una identidad lograda, es casi como un sistema de cicatrices, es una parodia del yo. A esto se le imputan adornos, se le hacen muchas cosas, se le dicen muchas cosas, algunas con razón, pero cada vez que dice, en algunos individuos decir yo ya es una sí, es que no me acuerdo la palabra, una más, es creerse algo que no existe, ¿no? Es decir, no tienen capacidad ni siquiera de decir yo. Cuando dicen yo, están sobrevalorándose. Bueno, en fin, esto parece un poco, pero bueno, es una manera, no va dirigido contra nadie, sino se frustra la creación de un yo realmente que merezca ese nombre, ¿no? Entonces, las ofertas autoritarias, que son procesos sociales, que tienen que ver con el nacionalismo chauvinista, todo eso que hemos descrito hasta aquí, actúa como una falsa curación. Es un concepto psicoanalítico que se dice falsa o no sé, actúa como Schiffheilung, se llama, torcida, una mala curación, ¿no? Porque digamos que actúa como una especie de psicoanálisis invertido. Si el psicoanálisis lo que intenta es empoderar de nuevo al yo para que sea capaz de hacerse de cuáles son las raíces de sus síntomas y pueda de alguna manera recuperar capacidad de agencia con respecto a sus propios deseos reprimidos, las instancias exteriores que lo reprimen, etc. Es decir, esto actúa como un psicoanálisis invertido ¿en qué? Porque lo que intenta no es clarificar al individuo sobre el origen de sus conflictos intrapsíquicos, sino instrumentalizar políticamente esos conflictos. Es una identificación con el síntoma, una curación que se produce con la identificación del sujeto con el síntoma social. Es decir, si yo participo de la paranoia compartida por todos, mi paranoia individual se sana equivocadamente, falsamente, es una falsa sanación. Se produce un alivio psíquico sin resolver los conflictos psíquico-libidinales en los que cristalizan los conflictos sociales. Se participa en el síntoma colectivo y a través de unos procesos que son bien conocidos de identificación, idealización y escisión y proyección. Es decir, todo lo que me sienta mal lo escindo, lo proyecto sobre un grupo que se convierte en grupo pantalla, donde yo todos los sentimientos negativos los vuelco. Por eso entonces tú lo ves, es decir, bueno, antes de conocer a una persona, tú ya tienes una predisposición negativa porque es inmigrante, o porque es musulmán, o porque es lo que sea, o porque es de izquierdas, o porque es de derechas, o por lo que sea. Quiero decir, ya tienes es decir, has conseguido convertir a ese individuo simplemente en pantalla de proyección de tus sentimientos. Esta sanación sesgada o falsa solo puede funcionar si las imágenes y los mitos
de todo tipo, de los que hemos ido diciendo unas cuantas cosas en parte primera, permiten una integración en el colectivo, es decir, se adquiere movimiento de masas. Entonces, estos movimientos autoritarios vehiculan tanto las fantasías de omnipotencia, las fantasías de fusión con el colectivo, la aceptación social de agresiones contra el enemigo, contra el extraño. Es decir, se genera algo que es descrito en la terminología de teoría social como narcisismo colectivo. Es decir, como yo tengo que, para sobrevivir, mi yo debilitado en un entorno competitivo y hostil, tengo que cargar desproporcionadamente, libidinalmente mi yo, y el mundo, y además eso, digamos, como tiene un potencial instrumentalización poderosísimo, vemos que toda la publicidad está fundada en eso, ¿no? En convertirte en que tú eres la releche, ¿no? Tú eres todo, ¿no? Pero luego la realidad te está dando guantazos continuamente, es decir, te está poniendo en tu sitio. ¿Cómo gestionas que tú eres lo más y que no encuentras trabajo, que te deja tu pareja, que tus hijos se han metido en la droga, que yo qué sé, todo ese mundo, no lo puedes gestionar? Entonces, ¿cómo resuelves ese narcisismo herido? Con la identificación narcisista con el colectivo. Sí, pero ha ganado el Madrid. Sí, pero yo qué sé, no sé. Es decir, tienes una posibilidad de descargar y entonces esta forma de delirio, bueno, pues nada, Termina. es lo que en realidad, digamos, quería trasladar a la situación actual algunas cosas, pero bueno, yo creo que más o menos se entiende, es decir, se entiende en qué sentido determinadas dinámicas psíquico-libidinales y de las dificultades que hay para resolver los conflictos libidinales explica una vulnerabilidad socialmente producida, esto es muy importante, socialmente producida, una vulnerabilidad de los individuos para los discursos y las dinámicas autoritarias. Muy bien. Bien, pues ha sido un discurso que yo creo que hay muchas cosas que habría que ir hablando, ampliando de muchas de ellas y quizás poniendo ejemplos de cosas concretas que ha formulado teóricamente muy bien, ¿no? Yo creo que quizás habría que bajar al ejemplo concreto. No se puede con todo, por supuesto. Para mí, excelente. Si os parece, pues creo que da motivo para bastantes preguntas, ¿eh? Entonces tenéis la palabra vosotros. Sí. Por favor, preguntas breves, ¿eh? Tenemos media hora. Casa. Venga. Antonio. Bueno, yo he tomado notas. Cuando digo 8 páginas, escribo con letra gigante porque ya no leo lo que escribo porque no lo puedo leer. Pero he visto siempre un resumen, que hay un fondo sobre este asunto general. Y el fondo sobre este asunto general es Estado y persona. Estado en cualquier caso y persona. Y el Estado, claro, voy a decir una afirmación de la doctrina social de la Iglesia. El Estado tiene siempre función subsidiaria. Si llega algún momento en que no tenga, solamente que no tenga conciencia los que constituyen un Estado, los que están ahí las personas, tener función subsidiaria, a meterlo a pata soberanamente. Y tenemos ejemplos 1000 en nuestro país, en España. 1000 ejemplos. En los nacionalismos, en el nacionalismo de España, etcétera, etcétera, etcétera. Si el Estado no se concibe solo como función subsidiaria, no hay nada. Y por lo otro lado, ¿qué está? La persona que es lo más alto. Y la persona que es lo más alto siempre verá que hay que dar respuestas como nuevas permanentemente a lo largo de la historia personal y colectiva. Pero claro, la persona no entendida como hacer lo que me da la gana, sino la persona desde una intimidad limpia, diría yo. Eso es lo más importante para que esto sea posible y traiga una riqueza de renovación hasta social.
cuando la persona actúa desde una intimidad limpia. Y en resumen, el problema es permanente, este problema, permanente en la historia. El Estado que se impone a las personas, hombre, en España no tenemos ley de educación. Sí, Esta señora que está en el Vaticano hace una ley de educación, yo no sé cómo la envían al Vaticano, hasta canta mañana. Y yo, para entenderme, bajo mi punto de vista, que no sabe nada de nada. Antonio, tienes que dejar espacio para otras preguntas. Los hijos, hombre, yo ya me hice esta pregunta en clase de cuarto de esa, cuando les dije lo siguiente, escribir todos un cuarto de hora sobre de quién eres tú. Esa pregunta la hice, claro, que es fundamental. ¿Cómo la formula esta señora que no sabe nada de nada, que no tiene profundidad en nada? Es un desastre total. Vale. No, porque, vamos a ver, es que no comparto el análisis en absoluto, no lo comparto en nada. Entonces, no sé qué te podría decir. Simplemente respeto tu opinión sobre el asunto. Creo que, digamos, los procesos no se pueden explicar exclusivamente desde el Estado, no se puede explicar. Creo que es evidente que los procesos sociales son complejos, donde, digamos, las relaciones sociales, las relaciones económicas juegan un papel muy importante. Creo que se sobredimensiona la capacidad que tienen los estados los estados están muy mermados, porque los estados modernos siempre son estados, digamos, supeditados a la disponibilidad económica. Los estados se financian con los recursos que saca adelante la economía y por lo tanto nunca son fundamentalmente autónomos. Entonces, creo que las dinámicas autoritarias, voy a intentar expresarlo al comienzo de mi intervención, tienen otras raíces actualmente mucho más importantes que la política. Creo que tenemos una fijación política que deberíamos relativizar. No hay tanta capacidad de la política para estropear lo que ya está suficientemente estropeado sin necesidad de la política. Yo creo que en esto estamos, digamos, engrandeciendo algo que no tiene tanta fuerza, ¿no? Entonces, bueno, yo no comparto el análisis, pero es muy respetable, claro. José Ramón, luego José. Bueno, yo quería preguntar en qué sentido podemos hablar de naturaleza humana. ¿En qué sentido podemos considerar en qué sentido podemos considerar como, bueno, en las construcciones anteriores, el capitalismo dice que es el resultado de las tendencias innatas del ser humano a competir con el trabajo, ¿no? Y entonces todo está reflejando esas tendencias profundas, ¿no? Yo creo que, por supuesto, todo lo histórico, ¿no? Todo que el ser humano se forja en contextos, pero ¿en qué medida hay un residuo humano que no es tan histórico? Y esa capacidad de conectar con estímulos perversos, por decirlo de alguna manera. ¿En qué medida hay una parte de nosotros que, usando una terminología, se identifica con el padre perverso, ¿no? Con el padre capaz de dañar y de destruirlo todo, y que ese es un poco el segundo superior, ¿no? El padre normativo, que en cierta manera, y en qué medida en nuestra sociedad estamos ya sometidos a ese padre perverso, a esa lo que dice Sisek, ¿no? De que Freud decía que hacíamos cosas y no sabíamos por las que hacíamos, y ahora empezamos a hacer cosas que sabemos que no tienen sentido, y a pesar de saber que no tienen sentido y que son derivadas de algo, digamos, pensado, seguimos haciéndolo, ¿no? Sí, es una pregunta difícil de responder y difícil de responder de manera breve, pero bueno, es difícil porque, digamos, la medida en que el individuo es el individuo humano, es un individuo social, comunitario, es histórico,
Todos venimos a este mundo y, digamos, incluso la posibilidad de identificar nuestras necesidades y nuestros deseos más elementales dependen de que nos los nombren aquellos que nos acogen como humanos, ¿no? En la primera socialización, es decir, todo eso está así, es decir, pues digamos, es difícil distinguir en el ser humano lo que puede ser innato, originario o algo así, al margen de su mediación social. Yo creo que no existe. Ahora, ciertamente lo que yo diría es que el ser humano que está completamente mediado no se agota en esa mediación, es decir, que en el proceso de construcción de su propia identidad y de su propio, pues es capaz de alcanzar unos grados de autonomía, siempre frágiles, siempre... y bueno, sí que hay, por así decirlo, elementos que tienen que ver digamos, con el sustrato corporal del individuo, con la experiencia del dolor, con la experiencia del placer, que son codificados socialmente, pero nunca son completamente anulados, suprimidos, y que siempre están impulsando a una reconstrucción pues, de todo lo espiritual del ser humano, ¿no? Yo diría que lo espiritual del ser humano, que es lo que le distingue de otras especies, es que lo espiritual viene en auxilio de la naturaleza. Viene en auxilio de la naturaleza para dar cumplimiento a esa naturaleza, ¿no? A veces el espíritu se vuelve contra la naturaleza, la controla, la domina, la destruye, pero digamos que una humanidad lograda sería, desde mi punto de vista, una humanidad donde el espíritu consigue convertirse en portavoz, ¿no? En portavoz de lo natural del ser humano, ¿no? En fin, y eso, claro, eso no se puede desvincular de los lazos sociales, de los lazos comunitarios, porque yo no sé quién soy si no es por esos lazos comunitarios que me han construido, cualquiera de nosotros. Cuando miramos retrospectivamente nuestra identidad, para todo, para lo bueno, para lo malo, para lo regular, para todo, vemos que nuestro proceso de subjetivación ha sido digamos, un cruce de caminos, de familia, de socialización, de amigos, de mil cosas, de educación, de tal. Y bueno, pues en ese proceso ha ido gestándose. Entonces, ¿qué es lo que distingue a una humanidad lograda de la que no lo es? Pues yo creo que es muy difícil encontrar unos criterios que puedan ser aceptados universalmente. Y ya ahí pues cada uno pues recurre a unos elementos de tradición, yo que sé, por ejemplo, la gente que estamos en una tradición cristiana o lo que sea, pues tenemos digamos, unos vínculos que nos permiten identificar por nuestra vinculación también con esos lazos comunitarios, con otras personas, pues nos permite identificar aquello que humaniza al ser humano. Pero eso tampoco lo podemos imponer a nadie, podemos ofrecerlo como una fórmula de construcción de lo humano, ¿no? En fin, no lo sé, me encuentro completamente desbordado por la pregunta. Discúlpame si no te he respondido bien. Bueno, José Ramón, un ponente de esta tarde, ahora otro ponente de esta tarde, que es José Esquinas. Muchas gracias, José Antonio. Me ha encantado. He aprendido mucho y he entendido cosas que yo veía desde otra perspectiva, pero desde tu perspectiva global, filosófica, me ha clarificado mucho. En ese sentido, tú has hablado de las crisis antiguas, sobre todo a partir de la crisis de los 70, ¿sí? Y posteriormente la crisis con Reagan, Thatcher, etc.
y posteriormente la crisis más reciente, consideramos que no la hay en estos momentos, que es la del 2007-2008, de acuerdo en que fue una multicrisis, no una crisis energética, económica, es una crisis de valor. También. Ahora, mi miedo y mi pregunta. Ahora mismo, en estos momentos, estamos inmersos en una crisis que yo creo que lleva camino de ser peor de la del 2007-2008. De hecho, esta tarde yo hablaré desde el punto de vista del sector agroalimentario, pero se puede extender a cualquier otro, en el que una serie de elementos que muchos consideran separados, como es el calentamiento global, o el cambio climático, o el COVID, o la actual guerra en Ucrania, que tienen unas causas comunes para mí al menos, pero están concatenadas y nos vienen de golpe. Entonces esto está haciendo resurgir lo que tú has estado hablando. Están buscando culpables. Cuando el problema es sistémico, destruyendo los equilibrios ecológicos del sistema biosfera y estamos reduciendo de manera drástica los recursos naturales limitados y perecederos para un disfrute de nuestros nietos. Nos estamos cayendo. Todo eso causa los desequilibrios y está causando los problemas en los que estamos, factores que surgen la búsqueda de culpables y los grandes caudillos. Los grandes caudillos. Caudillos, ya están ahí están empezando a aparecer. Resurgen los nacionalismos. En España tenemos ejemplos clarísimos a través de Vox, no se habla de cosas políticas, pero Vox y los imitadores. En definitiva, el volver a decir, aquí lo que hace falta es mano. Tú decías hace un rato. Entonces, de ahí viene mi pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo sé que no tengo una respuesta, pero sí me gustaría saber tu opinión, porque algo es imprescindible. No queremos ir en muy pocos años a un suicidio colectivo, porque hoy la capacidad que tenemos destructiva y también constructiva es mucho menos que nunca. Sí, algunos ya me gustaría tener alguna cosa que decir. Es complicado porque yo creo que nos pilla esta crisis sistémica con el pie cambiado y nos pilla con el pie cambiado porque digamos las dinámicas que yo he llamado de individual hemos vivido una era muy individualista e individualizadora y bajo el principio de competitividad, y yo no creo que haya salida a esta crisis si no es reforzando estructuras de solidaridad, estructuras, es decir, no hay salida si no es con algún sistema comunitario, por responder al planteamiento del aula y del Instituto Emmanuel Mounier, ¿no? En fin, creo que es difícil porque nos encontramos atrapados en un círculo vicioso porque diagnosticamos la destrucción de aquello que sería necesario para poder salir, ¿no? Es decir, estamos en un círculo que tiene poca escapatoria porque estamos diciendo se está destruyendo aquello que sería necesario para poder responder a poder dar salida al callejón sin salida en el que nos hemos maniobrado, ¿no? Entonces yo lo veo muy difícil porque la gente, es decir, yo tengo una sensación de que la emocionalización de la política, la exacerbación de los odios, de las animadversiones, es un despiste que no nos podemos permitir en este momento. Es un despiste que no nos podemos permitir. Y sin embargo está triunfando de una manera absoluta. Yo no creo que haya ni un solo partido en el panorama español en condiciones de afrontar la crisis que tenemos ahora mismo. Quien crea esto, sinceramente, desde mi punto de vista, es un ingenuo. Y no hay, por lo tanto, en el panorama, digamos, político español,
digamos, una capacidad de señalar un sujeto realmente transformador y a los problemas a los que nos enfrentamos, que yo en la descripción no añadiría ni una coma a lo que usted ha señalado. Es decir, me parece que es... Entonces, claro, es muy difícil encontrar salidas. Hay mucha gente que lo que hoy defiende, los llamados colapsistas, es que el colapso va a ser inevitable y entonces lo que hay que hacer es dejar de negar, es decir, dejar de estar en un planteamiento qué tenemos que hacer para evitar el colapso, sino situarnos en la perspectiva de que el colapso es inevitable y cómo nos tenemos que preparar para afrontar el colapso ecológico, energético, social, político, para que al menos la humanidad post-colapso tenga alguna viabilidad. Yo no soy tan drástico, pero lo expreso, porque todos conocemos autores, y supongo que usted los conoce también, que defienden esta postura y no la defienden con argumentos baladís, lo defienden con argumentos muy sólidos, ¿no? Entonces, ellos dicen, dejémonos de engañarnos, ¿no? El colapso es inevitable, contemos con el colapso y veamos qué manera tenemos de prepararnos, al menos una parte de la humanidad que sobrevivirá al colapso, una parte pequeña de la humanidad que sobrevivirá al colapso, para hacer viable una humanidad futura. Claro, cualquiera me diría, nos ha fastidiado el día, ¿no? Yo la verdad es que no tengo, quiero decir, tengo la única preocupación de las generaciones venideras, tengo la preocupación de mi hijo, tengo la preocupación, sé que a mí eso no me va a tocar, que por suerte pues soy lo suficientemente, más o menos, sí, algo sí, no, si estoy de acuerdo, quiero decir que vamos a ver, si yo soy una persona que he colaborado, que hemos tenido seminarios supongo que será una persona que usted conoce, Antonio Turiel, y bueno, todos los amigos. Pero quiero decir que yo estoy al día de los análisis actuales más, y por lo tanto no tengo una tendencia a autoengañarme sobre las posibilidades, y que me puede afectar a mí también, claro. Pero sobre todo va a afectar a generaciones futuras, que son las más... Y yo creo que esa inconsciencia de la mayoría de gente, claro, hemos desarrollado una industria cultural. La teoría crítica, uno de sus grandes campos de batalla era la industria cultural, ¿no? Porque la industria cultural es un poderosísimo mecanismo de negacionista, es decir, negacionista no porque te dé nuevos argumentos, sino porque lo que te construye es un mundo paralelo, te permite evadirte del mundo real en un mundo paralelo que no tiene nada que ver con el mundo real y termina neutralizando cualquier capacidad de afrontar. Entonces, es verdad que yo la sensación que tengo es que nos enfrentamos a retos tan descomunales que cuando tú confrontas por así decirlo, y no lo digo con ningún tic clasista, pero te enfrentas al común de los mortales, a esa gente que reproduce su existencia en condiciones laborales normales, que no tiene tiempo para leer, que el tiempo que saca libre es para ver no sé qué deluxe y no sé qué, es decir, esa gente que está en ese mundo, es decir, cuando tú la confrontas mínimamente, le argumentas en la línea de lo que usted ha argumentado y se lo dice, lo primero que te tiran es una bocanada de agresividad tremenda. Y en vez de entender que tú les estás poniendo ante la realidad, como esa realidad es tan inabarcable, tan inabordable, tan peligrosa, tan amenazante, la reacción es no contra esa realidad, sino contra el mensajero. Tú es que eres un catastrofista, tú eres tal, además tú eres un tipo que has leído, que tú tienes una vida fantástica y tal. Y cuando tú confrontas a la inmensa mayoría con esa realidad, la respuesta, en mi caso, es de una agresividad tremenda.
Entonces, ¿cómo reaccionar ante eso? ¿Cómo torcer esa agresividad en un sentido clarificador? Y entonces, cuando, digamos, estos mecanismos que yo he descrito, psicosociales, están en marcha, los argumentos se vuelven completamente inútiles. Se vuelven completamente inútiles, porque los propios argumentos producen un aumento, un refuerzo de la angustia ya existente, que la gente no está en condiciones de hacer los suyos, de reconocerlo. Y este es uno de los problemas más graves a los que nos enfrentamos. En fin, disculpadme esta bocanada de pesimismo, pero lo siento. Bueno, se está poniendo la cosa un poco desesperante, pero vamos, seamos un poco optimistas también, ¿no? No soy optimista respecto a que todo el mundo pueda hablar, ¿no? Ya no puedo admitir más palabras porque hay 4 pedidas y va a ser difícil que quepan las 4. Y Manuel primero. Pregunta rápida. Sobre el ha hecho ahora una mención, no sé de qué año son, pero yo tengo un libro que es El dogma de Cristo, o el humanismo también como teoría real. O sea, Fromm habla de Cristo. Y a mí me parece que la postura de Fromm es compleja, porque esto de mezclar la problemática social con lo psicolibidinal, supongo que en los años 50 esto estaba mezclado con las posiciones más puramente freudianas de Génesis, la lectura del carácter como un carácter sadomasoquista, y esa idea que aparece como un auxiliar imaginario que no es. O sea, que hay una lectura libidinal de lo que es luego una interpretación social que él acaba pues, en postura crítica o una postura anticapitalismo. La pregunta sería si esto en realidad es un carácter psicoanalítico sadomasoquista, pertenece al sujeto, no se puede cambiar, porque es algo que tenemos asumido, no sé si por educación, por creencia o por vidas. Tampoco el culpable sería el capitalismo, es libidinal. Y la pregunta exactamente es, si usted podría hablar el cristianismo y Fromm, el dogma de Cristo, que no sé de qué año es, y el humanismo como una teoría de la utopía real, 2 libros de Fromm. Me parece interesante, como te quiera. Sí, no conozco el pensamiento de Fromm, porque yo me he centrado más en otros autores de la teoría crítica y por lo tanto no podría ayudar mucho en eso, ¿no? Evidentemente Fromm hace una evolución, él se distancia de la teoría de la libido, de Freud, por lo tanto hay digamos, un parteaguas, ¿no? Fromm se separa del Instituto de Investigación Social y adopta su propia trayectoria, valiosa naturalmente, pero yo no podría ayudar porque no soy un especialista en Fromm, y por lo tanto no he trabajado su obra. De modo, el hecho de que sea la economía psicolibidinal, eso no quiere decir que digamos, los conflictos psíquico-libidinales sean los determinantes, sino he intentado mostrar que, digamos, mientras que esa estructura que Freud identifica en una sociedad concreta, la sociedad burguesa, ¿no? Él tiende a convertirla en un esquema universal, antropológico. Yo diría que eso, por ejemplo, la teoría crítica no lo hace, ¿no? La teoría crítica lo que entiende es que lo que Freud llama ananke o necesidad, ¿no? Es una construcción social, ¿no? Y por lo tanto, digamos que las presiones que el individuo sufre en una determinada época histórica se transforman también históricamente y no son naturales, ¿no? En fin, ¿qué posibilidades hay, ¿no? de dar respuesta? Pues, digamos, no hay una salida individual, creo yo, no hay una salida individual a procesos y cambios sociales que son muy complejos. Pero... una última pregunta, lo siento porque había más preguntas pedidas, pero no es posible por el tiempo. Antonio. Antonio Lanzano, como crítica o como punto, el análisis me parece tan bueno, pero que es un poco estructuralista, que denuncias la desaparición del yo, pero en tu propio análisis desempodera más al individuo. Entonces, un poco como lo que tú decías, José, buscando soluciones prácticas. Bueno, la pregunta es abierta. Si una solución sería combatir ese autoritarismo, como tú denunciabas en la teoría crítica, si otra es generar un yo más fuerte en este siglo XXI, frente a todo esto de la tecnología que nos desempoderan, etcétera, o un yo más centrado.
Y luego también hablar de cómo combatir a la gente abierta, lo que tú quieras contestar, que dice que la solución a la crisis es más liberalismo, porque también existe más capitalismo. Y luego también pensaba muy malentista todo lo que nos comentas, aunque al final has hecho una referencia un poco al espíritu y tal. No sé, ¿existe un principio de esperanza? ¿Existe algo que a la humanidad le traerá hacia otro nivel? Porque yo no creo solo que la crisis sea ya hacia el colapsismo. Tú ves Netflix y sí, hacia el colapsismo todo lo que quieras. No, Don Lucas, pero bueno. No sé. Sí, yo creo que los planos son complicados de decir. Una cosa es el análisis social, otra cosa es la respuesta política. Yo no he entrado en respuesta política y eso necesitaría un abordaje específico. Yo entiendo que sentimos la necesidad de cómo hacer, qué hacer, cómo actuar, pero yo no he entrado en eso porque me había asignado más un papel de análisis social. Yo no soy postestructuralista ni estructuralista. Eso ya te lo digo de entrada. Me parece que tiene mucho de eso. Me ha recordado un poco a Michel Foucault, me ha recordado No tanto. Bueno, alguna cosa que he dicho del yo empresario, que son los estudios de gubernamentalidad, pero bueno, yo tengo otra matriz teórica distinta, pero en fin, no quería entrar en eso. Yo lo que quiero decir es que no podemos decir, cuando yo hablo como cristiano, por ejemplo, hablo desde unas fuentes de construcción del yo que incorporan un elemento trascendente, que yo no puedo, yo sé o sea, yo puedo experimentar ese elemento trascendente que alimenta mi esperanza, que por cierto no es una esperanza la cristiana en absoluto, una esperanza fácil, no es utopía, es esperanza contra toda esperanza, es la esperanza que nace de un fracaso del crucificado, el resucitado es el crucificado también, el que enseña sus huellas, etcétera. Es decir, no es una esperanza facilita, facilona, fundada en unas expectativas de éxito social, etcétera. Pero claro, si tú metes esos elementos, yo en esos elementos también me puedo poner a hablar, ¿no? Lo que pasa es que no quiero, o sea, quiero decir, no puedes confundir los planos, porque si no, lo que conviertes es esos elementos en una especie de velo nubilador que te impide ver la realidad, porque tú vas buscando ya la esperanza que se funda en otra fuente, que es una esperanza contra toda esperanza, ¿no? Entonces, es una cosa complicada, pero no sé si me explico, ¿no? Yo puedo dar la impresión, cuando hago análisis social, de que esto... Pero bueno, por mis raíces tengo otras formas de responder, de crear comunidad, de crear alternativas, y bueno, eso lo que pasa que es cuestión de hacerlo, no de tanto de decirlo. Eso sería otra charla más que una charla. Espera, no te vayas. Agradeciendo todo lo que nos has expuesto y esperando también verte otra vez, pues te entregamos el cofre del CID para que guardes las esencias mejores. Muy bien.